saludar en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión, saludar al señor ministro, don Enrique París, de Salud, que nos acompaña. La Secretaría dará lectura a la cuenta. Ya, se ha recibido una comunicación del Comité UDI, mediante el cual se hace presente el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Gaona por el diputado Bobadilla. Otra comunicación del Comité de Renovación Nacional, mediante el cual se hace presente el reemplazo de la sesión, para la sesión de hoy de la diputada Sandón por la diputada Olivera. Un oficio del presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario. Un oficio de la Sala, mediante el cual se comunica a la Comisión de Salud el acuerdo de remitir a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad los proyectos dos proyectos que se aprobaron en Sala. Una comunicación de la diputada Girardi, mediante la cual reitera solicitud efectuada en 2018, dice ella, en relación a recibir una audiencia para exponer a los directivos del Instituto Traumatológico de Santiago. Esto en relación a varios planteamientos que considera de suma gravedad e importancia. Copia de comunicación de un particular al ministro de Salud con respecto a la rendición de EUNACOM para los médicos generales y el examen de CONASEM para los médicos especialistas, a fin de que ambos queden certificados para poder ejercer en el sistema de salud público. Y un comunicado público de APRUS HCBB de enero de 2021 ante las reiteradas malas prácticas laborales del Hospital Carlos Van Buren, que ese gremio tiene como deber denunciar. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a dar espacio a dos varios que me han pedido, perdón, porque tenemos la sesión de sala y después, al final, si es que hay otros varios, los vamos a continuar, ¿cierto? Entonces le vamos a dar la palabra a la... Sí, yo sabía, por eso... ¿Sobre la cuenta puede ser antes del varios? No, yo le iba a dar la palabra a usted, diputada Girardi, y después al diputado Torres, y después los otros varios los vamos a hacer al término. Así que, diputada Girardi, por favor. Ya, gracias, presidente. Perdón, no entendí el procedimiento. Bueno, saludar con mucho cariño al ministro que está presente y también a mis colegas parlamentarios y parlamentarias. Solamente, presidente, yo quiero señalar que estoy reiterando una solicitud de audiencia para los directivos del Instituto Traumatológico. ¿Ya? Yo hice esta solicitud en mayo del 2018, la reiteré en julio del 2018 y la he planteado en varias ocasiones en sala, pero no he tenido la posibilidad de que la comisión reciba, ¿verdad? Porque la solicitud concreta es que ustedes pueden recibir y escuchar a los directivos del Instituto Traumatológico. Quiero señalar que el Instituto Traumatológico, si bien se encuentra en la zona poniente y atiende mucha gente en la zona poniente, es un instituto que recibe pacientes de todo Chile, ¿no? Y claramente los problemas que hay de listas de espera son brutales, ¿ya? Yo estoy permanentemente solicitando operaciones de cadera para pacientes que están en espera y sin embargo las respuestas son siempre las mismas, ¿no? Que la lista de espera es interminable, son cerca de 3.700 cirugías no GES en espera y que claramente se requiere una atención específica y inversión de un segundo pabellón y de los especialistas necesarios para poder darle salida a estas cirugías que están en espera. Presidente, yo quisiera reiterar mi solicitud una vez más, esta es la cuarta que hago, ¿ya? A la Comisión de Salud de que puedan recibir a los directivos del Instituto Traumatológico y escucharlos, ¿ya? Escucharlo y ver si es posible y aprovechar que está el ministro presente, de si en esta sesión también pudiera estar el ministro. Yo sé que él debe conocer y conoce muchas de las situaciones que están sucediendo en el Instituto Traumatológico, pero yo creo que sería importante que la comisión también pudiera tomar ciertas determinaciones en relación a la inacabable espera de muchos de los pacientes que esperan una cirugía en el Instituto Traumatológico. Esa sería mi solicitud, presidente, y espero que esta vez la puedan poner en tabla y poder escuchar a los directivos del instituto.
Muchas gracias, diputada. ¿Habría Eso, acuerdo para hacer la invitación, como señala la diputada Girardi? ¿Sí? Muy bien. Gracias, diputada Girardi. Gracias, presidente. Y vamos a darle la palabra al diputado Víctor Torres y luego vamos a pasar a la orden del día. Y para... Sí. Gracias, presidente. La verdad es que breve es difícil porque tengo que leer una carta que llegó. Ha llegado un mail que ha remitido don Freddy Maureira, él es papá de Valentina Maureira. Los que estamos en la comisión también, y usted, ministro, sabe perfectamente de quién estamos hablando, pero hace referencia al caso de otro chico que está hoy día en Inglaterra, Manoa, quien fue trasplantado en España sufre una fibrosis quística, digamos. Entonces ellos mandaron una carta al presidente de la Comisión de Salud, según lo que se plantea, y también a varios de los miembros de la comisión, para que pudiéramos hacerle llegar la inquietud. La carta está fechada 7 de enero desde Inglaterra y lo escribe Marianela Luque Arancibia. Ella dice que tiene 3 hijos y que vive con Patricio Rivera Luque y Manoa Rivera Luque, quien es el chico que fue operado. Manoa dice, sufre fibrosis quística, que es una enfermedad genética hereditaria. Mi primer hijito falleció a causa de esta cruel enfermedad sin conocimiento de su diagnóstico y dice, se me fue a los 2 meses de nacido. Se llamaba Kevin Rivera Luque. A los 21 días de nacido, mi hijo Manoa fue hospitalizado en el Hospital Regional de Antofagasta, ciudad de donde somos oriundos. A los 28 días fue enviado a la UCI e hizo su primer paro cardiorrespiratorio, lo cual los médicos no sabían lo que tenía. Estuvo durante 4 meses en la UCI hasta que fue trasladado a Santiago al Hospital Luis Calvo Maquena. Fue diagnosticado con la temible fibrosis quística. Estuvo ingresado durante 1 año con muy mal pronóstico. Muchos me decían, no te encariñes con tu hijo, no cumplirá el añito de vida. Yo ignoraba lo que decían y seguí con él hasta el final. Jamás creí lo que me decían. Fue así como pasaron los años y seguía con hospitalizaciones de semanas y semanas, meses y meses, siempre a su lado, con quimioterapias y tratamientos intravenosos y los temidos pinchazos que abundan en esta cruel enfermedad. Son niños que acaban sin venas de calidad, que terminan colapsadas y en zigzag como las tenía mi hijito. En una ocasión tuve una conversación con alguien y me dijo, ¿por qué no sales de Chile con tu hijo? Si quieres que viva, hazlo. Y yo no lo pensé, y reaccioné y comencé a golpear puertas y puertas sin éxito. Y cuando una mujer de Antofagasta me dijo, deja a tu hijo morir como un digno chileno, comprenderá que más ánimo me dio esa mujer y le dije a mi esposo, que en aquel tiempo éramos pareja, vende la casa que me voy de Chile. Me vi obligada a salir de mi querido país por mi hijo. Nuevamente, meses y meses, años y años, siempre pensando en que sería el ideal ese sonado trasplante pulmonar, el que en Chile era tan imposible en esos años. Hasta que llegó el 2017, muy duro año, ya no me daban esperanza y estaba muy mal. Y fue a la lista de espera en el Hospital Faldebrón en Barcelona. Específicamente el 20 de octubre, mi hijo volvió a nacer. Gracias a Dios y a esos médicos pudo conseguir el sueño de muchos pacientes con fibrosis quística. Quizás entre ellos estarían Valentina, Hugo, Matías, Kevin, Beatriz, Rocío, Felipe, Connie y muchos niños que conocí en esta dura y larga batalla. En este momento que le escribo, se me viene a la mente Valentina Moureira, la hija del papá que me dio el ímpetu de escribirle. Esta enfermedad es muy desgastada para ellos como pacientitos y los papis. La tremenda Valentina fue un ejemplo viviente de los que en esos años viví, porque es un desconsuelo el temblar ante el diagnóstico de muerte cuando se dice fibrosis quística. Es una enfermedad muy terrible que cada papá sueña con la cura indefinida. Valentina se fue creyendo en que eso será posible algún día. Mi hijo aún sufre por ello. Ni siquiera estando con pulmones limpios, puedo decirle, hijo, ya pasó, porque aún sigue con ese diagnóstico de enfermedad incurable. Durante esos años mi matrimonio se desmoronó, el cual mantenía unido por mis hijos. El año pasado mi esposo me echó de su lado con mi hijo Manoa. Vivíamos en España en ese tiempo. Jamás he trabajado por cuidar de mi hijo. Por exigencia de esta enfermedad nos convertimos en enfermeros, kinesiólogos y doctores 24/7. Hablé con mi hijo Patricio y nos vinimos a Londres con él. Fueron meses terribles, pagar alquiler y demás con la caro que es este país y yo sin poder ayudar como debiera. Y justo vino la pandemia, Manoa entró en una depresión y se le declaró diabetes. Ha sufrido mucho por todo lo que ha sucedido en la familia,
Mi esposo se olvidó completamente de ayudar económicamente. Patricio ha intentado tranquilizar a mi hijo Manoa, pero el tiempo pasa, su diagnóstico con nuevos pulmones de 10 años. Ya han pasado 3 y mi hijo no está feliz lejos de Chile. Averigué en Chile y puede estudiar gratis y podrá estar cerca de su familia, que como le comenté, sus 4 primeros años de vida fueron en el hospital. Ahora tiene primos y tíos que no conoce y yo como mamá me gustaría que esté rodeado de su familia. Señor presidente, le escribo esta misiva para que me pueda ayudar. Quiero volver a Chile, pero mi situación económica lo impide. Quisiera llevar mis cosas que he acumulado durante estos años, además de enseres de trabajo de mi hijo Patricio. Este auxilio se lo pido a usted con mucho respeto. Si me pudiera ayudar a conseguir quien pueda compartir un contenedor hasta Coquimbo. Es mucho dinero el trámite. Además debo pagar pasajes y es un dinero imposible de juntar. Hay tantas personas que hacen esos envíos. Por favor, Lucía, le escribo con mucho respeto. Volver a Chile y darle a mi hijo Manoa un buen vivir rodeado de su familia es lo que más me importa. Sé que en Chile está en mejor posición para darle a mi hijo lo que necesite y desea. El salir del país para mí fue un gran dolor, pero me vi en la necesidad de hacerlo por darle una esperanza a mi hijo, que en esos años el país le costaba. Ahora hay muchos trasplantados y fibrosos quísticos que viven rodeados de su familia, cosa que él no pudo por culpa de esta cruel enfermedad. Le agradezco el tiempo que se tomó de haber leído mi carta, como una madre agradecida y desesperada, Marianela Luque Arancibia. Lo voy a hacer llegar la copia. Escribió el papá de Valentina Maureira y me hizo llegar una solicitud, no la carta no la conocía, y nosotros estamos tratando de hacer los trámites porque ella quiere trasladarse a Chile, pero además con un contenedor, obviamente con todas sus pertenencias, y uno de los abogados que trabaja, una abogada que trabaja conmigo, yo le avisé al señor Maureira, está tratando de buscar una solución al tema. Para que puedan trasladarse a Chile, pero me gustaría recibir la carta directa de ella, porque con mucho gusto. Y también quería decirle a la diputada Girardi que si hay problemas en ese sentido en el hospital que usted nombra, traumatológico, también los puedo escuchar yo. No. Ahora yo estaba revisando porque me tocó hacer una clase ayer en el Instituto de Salud Pública, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y en realidad es un fenómeno que se debe a la pandemia. El atraso en intervenciones quirúrgicas es de 262.775 intervenciones en espera a lo largo de todo Chile, producto de la pandemia, y algunas de ellas las estamos recuperando, afortunadamente, pero nos vamos a demorar harto tiempo. O sea, esta es la segunda pandemia que hemos llamado. Pero yo estoy dispuesto a escucharlos también, diputada Girardi. Y usted sabe que yo le he ayudado a montones de casos que me ha presentado a través de la Laura Camus, la asistente social del Ministerio de Salud, y estamos dispuestos obviamente a escuchar a los funcionarios. Muchas gracias al ministro, presidente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Presidente. Sí, adelante. Sí. Pero estamos... Presidente, no solamente si sería posible, yo pedí que la comisión lo escuchara, pero no sé si será mejor solicitarle directamente la reunión al ministro o lo hacemos en el contexto también de la comisión. ¿Ya? A lo mejor es más fácil una sola sesión para no duplicar, pero si el ministro prefiere, yo puedo solicitar directamente a través de él una reunión también con la gente del Instituto Traumatológico. Creo que sería más eficiente, ¿cierto? Pero, así que no hay ¿Sí? problema. Lo ¿Sí? solicito directamente entonces con el ministro. Así es, por favor. Ya. Muchas gracias, ya. ministro, por su escucha. Así que la voy a solicitar De directamente. nada, Cristina. Y feliz cumpleaños. Gracias, ministro.
Esta sesión tiene por objeto, ¿cierto?, pronunciarse sobre la renuncia del presidente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 240 del reglamento de la corporación. Solicito a esta comisión que sea aprobado esto por unanimidad. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que usted ha tenido un desempeño ejemplar, por lo tanto yo no acepto la renuncia. El diputado Gabriel Boric vota por aceptar la renuncia o por rechazar la renuncia. Por aceptarla, ya. 5 votos por aceptarla. Por rechazarla, 1, También la 2. acepto. Ah, perdón, Juan, ya, a ver, 2. El diputado Castro también la acepta, 6. Y 0 abstenciones, no. Ya, entonces 6 la aceptan, 2 la rechazan. Muchas gracias. Aceptado. Vamos a proceder al segundo punto, que es escuchar al señor ministro de Salud, a quien se ponga sobre los hechos vinculados a contagio COVID-19 a raíz del ingreso de pasajeros del extranjero a territorio nacional, protocolo existente, medidas adicionales, y asimismo interesa conocer el plan de vacunación contra el COVID. Presidente, su micrófono, por favor. No se escucha, presidente. Ahí está, escuchar al ministro de Salud, ¿cierto?, a fin de que exponga sobre los hechos vinculados a contagios COVID-19, ¿cierto? A raíz del ingreso de pasajeros del extranjero a territorio nacional, protocolo existente y medidas adicionales, y asimismo interesa conocer el plan de vacunación contra el COVID-19. Eventualmente, si así se solicita, se acordó declarar secreta la sesión en esta parte de la exposición. Así que, señor ministro, le dejamos la exposición. Sí, yo tengo una presentación hecha para el tema de las vacunas, pero con respecto al tema de los presidente, en primer lugar, perdón, saludo por su intermedio a los miembros de esta comisión de Cámara de Diputados. Lamento también que deje la presidencia, yo se lo dije por teléfono el otro día cuando hablamos, pero usted tenía un compromiso y los compromisos, como dice usted, se respetan. Creo que está bien, pero lo lamento. En segundo lugar, con el tema de los viajeros, nosotros hicimos un cambio fundamental cuando apareció la cepa inglesa, que se supone es mucho más contagiosa que la cepa, llamémosla tradicional, la cepa británica. Y a partir del momento en que tuvimos esa alerta, se prohibieron los viajes desde Inglaterra. En segundo lugar, se pide una PCR para todos los viajeros, 72 horas antes de embarcar, no puede ser más larga porque obviamente después de las 72 horas podría haber un cambio o podría haberse contagiado la persona. Y llegando a Chile tienen que guardar cuarentena durante 10 días, perdón, y pueden salir solo si hacen una PCR al 7º día y esta les sale negativo. O sea, endurecimos totalmente, no solamente para los extranjeros, sino que también para los chilenos, porque originalmente eso corría para los extranjeros. El chileno tiene derecho muy a ponerse para tener un mayor control de la gente que entrara por el aeropuerto de Santiago. Además de eso, y ahí yo creo que hubo una pequeña confusión, se hacen PCRs aleatorias. Además de las PCRs obligatorias, se hacen PCRs aleatorias al azar, por si acaso hubiese algún error o alguna falla en la PCR que trae el viajante. Y además, esto ha sido tan estricto que se han devuelto sin número de viajeros al extranjero con gran malestar, y entiendo, de la gente, con muchísimas, digamos, protestas, pero lo hemos hecho así.
y de hecho se han cursado incluso multas a las aerolíneas, que son bastante grandes, cuando aceptan que un paciente sea ingresado al avión sin tener la PCR. En algunos países, además, por confusión o porque la aerolínea no esclarece la situación, han llegado pacientes con otro tipo de exámenes, por ejemplo, de antígenos, anticuerpos, y también hemos tenido que rechazarlos porque la normativa dice claramente reacción de polimerasa en cadena PCR, y es eso lo que estamos exigiendo. Así que ha sido doloroso para algunas familias y ha sido un trabajo enorme también para el personal de la salud, pero tuvimos que endurecer las medidas. Ahora, de los pacientes que se detectaron con esta cepa nueva británica, una de ellas, que era una persona que había viajado por varias partes, Dubái, Londres, Madrid, en el aeropuerto solamente sí, Barajas y después Santiago, una vez que fue identificada de inmediato, se llevó, ya se fue desgraciadamente a una cabaña, porque en ese momento todavía no se sabía el resultado. Una vez que se supo el resultado de la PCR, que fue positivo, se aisló, y una vez que se hizo la secuenciación viral de ese PCR, de ese virus, y se descubrió que era la cepa británica, se hospitalizó en conjunto con las dos personas que estaban con ella, que eran una prima y una tía. Se hospitalizó hasta que cumplió, digamos, la cuarentena. Se le hizo PCR de salida y salió negativa. Se le hizo PCR también a los dos parientes, a la tía y a la prima, que no tenían la cepa, era negativa, y además, bueno, si era negativa no tenían la cepa británica. Y el otro paciente que ingresó a la zona del Maule también está aislado y está, digamos, bajo control, y no han habido hasta el momento más pacientes con la cepa británica. Ustedes saben que el ISP hace la secuenciación y estamos haciendo la secuenciación. Hay varias universidades que también, o varios laboratorios de universidades que lo pueden hacer. Así que estamos alerta a esa situación, presidente. ¿Alguna pregunta sobre este punto en particular, diputado Rosas? Gracias, presidente. Solo preguntar respecto a la secuenciación de la cepa británica que se le hace a todas las... Micrófono al diputado Rosas, por favor. Sí, preguntarle al ministro si la secuenciación para la cepa británica se le hace a todas las PCR que se le hacen a las personas que ingresan al país en su periodo de cuarentena de los 10 días que mencionó, y si eso hay algún organismo que fiscalice esta situación, producto de que el número de viajantes son bastantes, y no necesariamente puede que entre la cepa británica por los viajantes ingleses. Eso, solamente. Gracias. Es una pregunta muy atingente porque la verdad es que la secuenciación es un proceso no tan rápido. Sin embargo, muchas de las técnicas que estamos usando de PCR, por ejemplo, no voy a nombrar ningún laboratorio mejor, permiten obtener de inmediato la respuesta con respecto al tipo de virus. Entonces, si eso se corrobora, sin embargo, en el Instituto de Salud Pública, que es el laboratorio de referencia nacional. Pero, como dije, también se puede hacer, por ejemplo, en la Universidad de Magallanes. Boric está presente ahí, ha hecho montones de trabajo de secuenciación, y una de las variantes que encontramos en Magallanes también tenían que ver con la variación de la proteína, claro, que es la que se produce la adherencia del virus a la mucosa respiratoria. No es igual a la británica, pero los laboratorios universitarios generalmente colaboran en la secuenciación. Y si nosotros tuviéramos una sobrecarga, ni Dios quiere, obviamente que vamos a pedir la ayuda de los laboratorios universitarios. Presidente, una de las críticas que se escuchó a través de los medios cuando llega esta nueva cepa es sobre la trazabilidad que había respecto de los pasajeros en el avión. A mí me tocó ver un testimonio de una persona que había viajado en uno de los aviones cuando ya se había dado positivo. Esta persona decía que habían pasado 2 días y todavía nadie se contactaba con ellos, ¿sí?
¿cómo está funcionando el sistema? Porque en los pasajeros de los aviones tenemos todos los datos. Si me permite, ministro, complementar un poquito la consulta que le hace el diputado Sangüesa. Yo quisiera saber si hay, claro, porque ahí, en definitiva, de que se le toma la PCR, tiene que esperar el resultado, pero está el tema del domicilio, que es lo que ocurrió acá. Si en este momento cambió eso de tal manera que tengan que hacer su permanencia en en hospedaje en hotel sanitario, en residencia sanitaria en Santiago o en un lugar sin desplazamiento. Funciona de la siguiente manera. Cuando al paciente o a la persona sana se le toma la PCR, el laboratorio que toma la PCR tiene que ingresar todos los datos en una base de datos que está conectada con Epivigila. Y ese mismo laboratorio en el momento, y obviamente tiene que saber la dirección, la previsión, la edad, el sexo, el domicilio de la persona. Y cuando ese laboratorio da a conocer la positividad de la PCR, la informa inmediatamente a Epivigila. Además, se correlaciona eso con la comisaría virtual. Es por eso que una persona que tiene una PCR positiva no puede pedir permiso, no puede viajar, y eso lo estábamos conversando al comienzo. Y cuando la PCR sale positiva, como tenemos la dirección, el teléfono, se ubica a la persona inmediatamente por teléfono. Obviamente que la PCR no se conoce el resultado automáticamente. Es por eso que se puede demorar 24, 48 horas, depende del laboratorio que haga la PCR. Se demora el resultado, pero una vez que el resultado es positivo, como sale la alarma inmediatamente de Epivigila, hay que hacer la trazabilidad. Yo estoy consciente que en el tema de la trazabilidad nosotros tuvimos un comienzo lento y se ha ido mejorando, pero en este tema del aeropuerto eso funciona de inmediato, porque está conectado directamente con Epivigila y se hace, digamos, el llamado telefónico, se ubica la persona. De hecho, esta persona se ubicó con la PCR positiva en Valdivia, y estando, o cerca de Valdivia, en unas cabañas, y estando ahí se le pidió aislamiento, pero mientras tanto no se sabía que era la cepa británica. Cuando llegó, se confirmó que era, inmediatamente se trasladó a un hospital en conjunto con sus familiares. Así que funcionó muy bien. Funciona muy bien el tema relacionado con el aeropuerto. Quizás no funciona tan bien, y ahí lo hemos dicho varias veces, y esto es diferente de comuna a comuna, porque hay comunas como Santa Cruz, por ejemplo, que tiene una trazabilidad estupenda. Arica tiene una trazabilidad fantástica. Hay muchas comunas que funcionan muy bien y otras que son más lentas y que tienen más dificultad para encontrar a los contactos. La OMS ha dicho que lo ideal es tener 6, 7 contactos por cada enfermo, pero ahora, ¿qué está pasando? Que cuando uno llama a la persona al caso índice, exacto, no quieren dar los contactos, por varias razones, porque están encima de las vacaciones, porque los familiares se enojan con él o con ella si da el contacto, porque si no tiene previsión, si no tiene la posibilidad de tener licencia, tiene que seguir trabajando, si no pierde sus ingresos. O sea, es un fenómeno que tiene que ver con la realidad de la seguridad social del país también. Entonces, incluso en Alemania, Angela Merkel se quejó ahora de que estaba haciendo muy difícil la trazabilidad, por varios otros factores también, pero no es fácil hacer la trazabilidad y nosotros hemos tratado de ser lo más transparentes posible. Por eso 2 veces por semana se publica el informe de Epivigila, que tiene más de 80 páginas, donde por comuna ustedes pueden ver la trazabilidad. También ahí tiene que ver mucho el trabajo de la atención primaria. No le estoy echando la culpa a los alcaldes porque ellos hacen lo posible, pero nosotros contamos obviamente con el trabajo de la atención primaria también para esa búsqueda de los pacientes, que no es fácil. Diputado Torres. Entonces, ministro, la persona que se toma la PCR en Santiago no se puede mover. No, lo que pasa es que la persona que se toma la PCR, si es sintomática, si está enferma, no se puede mover, pero si es asintomática, no tiene por qué quedarse en el lugar. Esta persona era asintomática y viajó, obviamente sin saber el resultado de su PCR. Lo mismo que una vez dijo el senador Rabindranath Quintero, sin saber el resultado viajó, y cuando salió positivo, obviamente hubo que aislarla.
pero mientras no sea sintomática, ella puede viajar. Si tú eres sintomático, tienes fiebre, dolor de garganta, tos, qué sé yo, todo lo que se sabe, obviamente que no puede viajar, porque tiene que aislarse de inmediato. Ahí está la diferencia. Diputado. Sí. Presidente. Así. A propósito. Perdón, diputado Juan Luis Castro quiere. Sí. Ya, sí. perfecto. Después. Gracias, presidente. Bueno, a propósito de lo que ha planteado el ministro respecto a la PCR, tuvimos una conversación previa y hay una preocupación que aprovecho de transmitirle ahora también por esta vía de muchos alcaldes, además de las comunidades fundamentalmente de comunas que son turísticas y que hoy día a propósito del permiso de vacaciones están preocupados por la movilidad que va a haber en dirección hacia ese tipo de comunas. El permiso de vacaciones hoy día está asociado básicamente a una declaración jurada simple, que es el pasaporte sanitario, pero no a ninguna prueba de laboratorio. Entonces, hemos planteado a varios parlamentarios también la posibilidad que se incluya dentro de las exigencias que se cuente con una PCR negativa, de tal manera que con eso pueda desplazarse conociendo objetivamente ya si esas personas pueden o no tener la enfermedad. De hecho, ayudaría a la pesquisa activa, sobre todo en pacientes asintomáticos, y ayudaría bastante a la trazabilidad. Por lo tanto, creemos que es un elemento objetivo que puede ayudar muchísimo a minimizar los riesgos de contagio a propósito de estos permisos colectivos, perdón, estos permisos de vacaciones y el impacto que estos van a tener en esas comunas. Yo le voy a hacer llegar el proyecto de resolución a través del presidente que lo tiene ahora, para que se lo pueda enviar y usted conocerlo, ministro. Gracias. Diputado Juan Luis Castro. Sí, gracias, presidente. Saludar al señor ministro y a todos los integrantes de la comisión. Básicamente comentar lo siguiente. Bueno, en el caso de cuando se trata de un contacto estrecho con PCR negativa, en rigor lo que tengo entendido es que no corresponde desplazarse de ciudad ni región. Es decir, por ser contacto estrecho. Una vez tomado el examen hasta que esté el informe. Esté sintomático o no, eso es lo que yo tengo entendido. Aún así en casos asintomáticos. Me gustaría que eso lo pudiera precisar el señor ministro, porque es distinto una PCR por búsqueda activa a una PCR de un contacto estrecho, de un foco, y en ese caso hay que esperar y guardar la cuarentena hasta que se dilucide ese resultado PCR. Pero más importante que eso, quiero preguntarle al señor ministro, ¿cuál es el rastreo de la cepa británica en Chile después del episodio del ingreso de esa persona que llegó al país y se tuvo que buscar por distintos mecanismos los contactos? ¿Qué ha ocurrido con ellos? Y la dispersión que está teniendo esa cepa que tiene más contagiosidad. Y preguntarle, segundo, ¿por qué sostener todavía el permiso de vacaciones, sabiendo el uso y abuso a veces en algunos casos de ese permiso que está colapsando todos los balnearios, todas las grandes ciudades del país, en cualquier región? Y particularmente pensando que el toque de queda hoy día se observa en todas partes que no hay respeto al toque de queda, no se hace respetar el toque de queda, y eso lo lleva a uno a pensar por qué, si estamos en estado de catástrofe, la intervención de las fuerzas de orden es tan débil, porque ejercen una labor disuasiva cuando están, incluso no controlando, pero están colocados visiblemente a la vista de la ciudadanía, y sin embargo ese fenómeno no se ve ni en los comercios, ni en las ferias libres, así lo reclama el público en todas partes, ni tampoco en las carreteras. Entonces, esto es muy, muy grave lo que está sucediendo, este segundo brote anunciado. ¿Y qué ocurre entonces? Porque, bueno, hay una sensación de impotencia en muchos de todos nosotros de saber cómo vamos a afrontar esta situación sin mitigar de manera más profunda los efectos que ya está teniendo esta segunda ola en nuestro país, de manera asimétrica según las regiones en que estemos conversando, pero que finalmente ya se instaló. Esas son mis preguntas, presidente. Gracias, señor ministro. Bueno, presidente, por su intermedio, voy a contestarle al diputado Castro primero. La persona que venía de Inglaterra se hizo la PCR por búsqueda activa, no era un contacto estrecho, ni tampoco era asintomática, por lo tanto tenía todo el derecho a viajar. No es el caso del paciente que es contacto activo de un paciente enfermo. Mientras espera la PCR, tiene que guardar, obviamente, cuarentena o tiene que observarse, pero este no era el caso. Ella no sabía que tenía coronavirus, no era un contacto estrecho. Fue cuando se instauró la nueva modalidad en el aeropuerto de tomar PCR
en ese caso a todos los que venían o habían pasado por algún aeropuerto o venían de Inglaterra. Por eso se descubrió. Ahora, yo expliqué antes que esa persona además tuvo contacto con otras 2 personas a las cuales también se le hizo PCR, se le hizo secuenciación y las otras 2 personas no tenían la cepa británica. Y el otro paciente que está o que estuvo con cepa británica tampoco contagió a nadie más hasta el momento. Obviamente que la pregunta que hizo el diputado Rosas en el sentido de que cómo, si tenemos o no la capacidad para testear a todo, o buscar en todos los casos la cepa británica, obviamente que no es rápido, no es fácil, pero muchos test de PCR ya tienen incluida, digamos, la posibilidad de detectar eso. De todas maneras, cuando hay sospecha o cuando hay un viajero que viene de esa zona, se envía al ISP para secuenciación o se envía o se pide la colaboración de algún laboratorio universitario, debería ser así, para pedir la secuenciación. Por lo tanto, en este caso, ella no era contacto estrecho de nadie, fue un examen que se hizo por obligación por la zona de donde venía. Los contactos estrechos de ella, sí, sin embargo, cuando se supo, fueron aislados de inmediato. De hecho, fueron hospitalizadas la tía y la prima en el mismo lugar, en el mismo hospital donde estaba la paciente, en piezas separadas, obviamente, porque hasta ese momento no se sabía cuál era el resultado desde el punto de vista de la cepa, me refiero, no de la PCR, de los contactos estrechos. Con respecto al permiso de viajeros, el permiso de viajeros es solamente para ir a las regiones comunes que están en etapa 2, no es para cualquier lugar. En todas las otras regiones uno puede cambiar y salir, digamos, con un permiso. En este caso, o puede viajar libremente, en este caso solo cuando uno quiere ir o salir de una región en etapa 2. Por lo tanto, solo se han solicitado 250.000 permisos, Juan Luis. No creo que eso estén atochando todos los balnearios. Y en Chile hay 19 millones de habitantes, no sé cuántos podrán salir de vacaciones. Nosotros pensamos que este permiso, pero hay un matiz que ya lo voy a tocar porque fue la pregunta del diputado Torres. Nosotros pensamos que una familia que vive en un departamento de 30 a 40 metros cuadrados, que fueron autorizados para ser construidos de esa manera, y creo que eso hay que corregirlo, entre paréntesis, tiene derecho o puede o necesita, por salud mental, por tranquilidad, por los niños, a veces tienen 2 niños en un departamento de 50 metros cuadrados, salir por lo menos un fin de semana o 3 o 4 días. No digo que vayan a pasar mucho tiempo, porque es gente más humilde y a lo mejor quiere viajar al litoral o a un lugar más tranquilo y relajarse un poco. Esa fue la idea. Pero es una idea que está en revisión, obviamente, porque está dentro del plan paso a paso. Ahora, lo que yo sí comparto, vamos a estudiar, porque me lo hicieron ver antes de que comenzara la sesión, es si es necesario o no a esas personas que pidan el permiso también pedirles una reacción de polimerasa en cadena para que viajen con la PCR negativa. Yo creo que eso es objeto, sí, de estudio y de reflexión. También hay algunos senadores que lo han pedido. Alrededor otros senadores han dicho que por qué no damos más permisos. Así que eso está en estudio. Estamos reflexionando sobre eso. Así como peticiones de PCR para entrar, por ejemplo, a Isla de Pascua es obligatoria, para ir a Palena, para ir a Aysén. Y también lo queremos ver si se puede hacer en la isla grande de Chiloé, en el archipiélago de Chiloé. Así que ese punto lo acojo como una posibilidad que tenemos que estudiar. La segunda ola que nosotros pronosticamos, como dice muy bien el diputado Castro, y nos adelantamos porque generalmente los pronósticos venían de otros orígenes, no se está produciendo como una segunda ola, está produciéndose como un rebrote. Los primeros 3 cifras grandes fueron sobre 4.000, ahora llevamos ya 2 días bajo 4.000, en 3.000 y tanto, y además estamos haciendo un récord de exámenes. Un día llegamos a hacer 59.000 exámenes, y esto fue gracias también a una modificación que nosotros mismos hicimos, que es no pedir orden de laboratorio, o sea, no es necesario tener la orden para hacerse la PCR, orden médica. Ese fue un avance gigantesco, porque mucha gente iba, tenía que pagar la consulta y encima, digamos, hacerse el examen. Y eso aumentó enormemente y fue muy bueno, porque nos permite detectar más gente. El 30% de los positivos están saliendo por búsqueda activa, es decir, sin síntomas, asintomáticos.
y en algunas regiones incluso es más. Por lo tanto, eso fue muy positivo. Creo que fue una propuesta también de algunos parlamentarios, pero nosotros la acogimos, el Ejecutivo estuvo de acuerdo y creo que ha funcionado muy bien. Estamos haciendo una reconversión de camas. Vamos a abrir 150 camas más de intensivo y 200 camas más de intermedio durante esta semana. 200. Durante esta semana, y el subsecretario de Redes está obviamente muy, muy encima de esa situación. Ministro, ¿quiere darle una opinión? Ahí. Yo quiero decirle que a mí me parece, yo comparto que existan permisos de vacaciones, ¿ah? Porque o si no la gente va a engañar, ¿ah? Porque sucede que la rebeldía por estar encerrado es muy alta. Y más aún si usted ve que hay sol, que está todo, nadie se va a quedar encerrado. Entonces hay una tendencia natural de salir, ¿ah? Que hay una casi como una cuestión, no casi, es de salud mental, creo, ¿ah? Y además de salud física, de movilidad, de desplazarse, ir a un área, un parque, un área libre, yo lo comparto. Yo creo que es una, o si no la gente va a engañar y va a salir en forma engañosa, y por lo menos aquí hay registro, se conoce dónde se desplaza, etcétera. Pero adhiero absolutamente a lo que señala el diputado Víctor Torres, de que eso se optimizaría de un modo con mucha seguridad para comunas Pucón, por ejemplo, donde va mucha gente, si se le exigiera una PCR cuando se pide el permiso, a la vez fuese acompañada de una PCR negativa, que eso da más seguridad para los comerciantes, para la gente que está ahí dedicada al turismo. Creo que es una medida que, como se lo ha señalado el diputado Torres y lo habíamos conversado previamente, yo creo que eso es muy positivo, ojalá lo pueda considerar. PCR, digamos, preventiva, por llamarlo así, porque el pasaporte de salud, por eso pedí, lo tengo acá el mío, de hoy día, tú no puedes sacar el pasaporte de salud si estás con coronavirus, estás bloqueado. Por lo tanto, es obvio que al sacar el pasaporte de salud, por lo menos no. Una pesquisa asintomática. Exactamente. En ese caso se agregaría como una pesquisa asintomática, y sobre todo para darle más tranquilidad a los lugares, como dice usted, a las comunas, que algunas son pequeñas, que están recibiendo, digamos, turistas, y eso, repito, lo estamos estudiando. Así que espero que lleguemos a un acuerdo en ese punto. Presidente, ¿puedo pedir la palabra, John? Diputado Rosas y diputada Girardi. Sí, solo una pequeña observación respecto de los pacientes que ya han cursado con coronavirus, que son más de 600.000 casos. También quizás se puede enlazar eso con el permiso de vacaciones, porque son personas que tienen inmunidad celular a esta altura, y muchos incluso inmunidad humoral y celular a esta altura. Entonces, quizás pudiera también excluirse. Sí, gracias. Diputada Girardi. Sí. Yo tengo una duda, presidente, que me gustaría a través suyo manifestarle al ministro respecto de la saturación que ha tenido el tema del permiso de vacaciones como idea, ¿no? Porque la gente teniendo una cuarentena a portas en Santiago, en distintos lugares, como que se ha concentrado el permiso de vacaciones ahora que no hay cuarentena, ¿ya? Lo que desde mi perspectiva puede haber generado este atochamiento y esta aglomeración en muchos lugares de centros de veraneo, ¿ya? Esa es como una primera idea que me gustaría pedir que se reflexionara, se hiciera una reflexión sobre eso. Solo el hecho de haber planteado que había que pedir un permiso de vacaciones, mucha gente, como todavía no estamos en cuarentena, se ha concentrado en la petición, y esto ha generado un atochamiento en muchos centros de veraneo. Esa es como una primera pregunta, ¿ya? La segunda tiene que ver con el tipo de permiso que se otorga, ¿ya? Que es por una sola vez y a un solo lugar, ¿ya? Hay personas que efectivamente generan, esto es como concebir que la persona que pide el permiso tiene una casa en algún lugar y va a pedir permiso y se va a ir solo a ese lugar, pero eso presupone que esa persona tiene, ¿no? Un lugar donde llegar, ¿no?
muchas veces, cuando por ejemplo se hace camping o se hacen, vacaciones de otra manera que las personas que no tienen una casa, ¿no? O una segunda vivienda, hacen camping. Y esto hace que, por ejemplo, si uno llega a un camping y ese camping está lleno, no puede quedarse en ese lugar. Y como el tema es un solo lugar, un solo permiso para un solo lugar, ¿ya? ¿Qué pasa con gente que no tiene una casa donde llegar, ¿ya? Y que tiene otras modalidades de camping? ¿Ya? Pareciera que, o sea, de veraneo, pareciera que esto está pensado solamente para aquellas familias o aquellas personas que tienen una segunda casa, una segunda o tercera o puede ser cuarta vivienda en distintos lugares del territorio nacional. Entonces, me gustaría saber qué pasa en caso de personas que no tienen esa posibilidad o esa capacidad. No, es todo lo contrario, Cristina. Está pensado justamente para aquellas personas que no tienen segunda vivienda, que no tienen una casa donde salir, porque nosotros pensamos que la mayoría de esas personas van a salir justamente al litoral central, a una pensión por 2 o 3 días, y por eso, incluso que estábamos conversando también eso, a pensar en que puedan tener 2 permisos en vez de 1, porque tienen que juntar la plata de nuevo para salir en 15, 20 o en un mes más. No estaba pensado para la segunda vivienda, y tampoco la gente que está en cuarentena no puede salir y tampoco pueden ir a comunas en cuarentena. Yo dije que solamente se han pedido 250.000 permisos hasta el momento. Eso es muy llamativo, porque normalmente digamos, en los fines de semana largos, antiguamente, salían 400.000 automóviles o 300.000 automóviles, multiplicado por 4 son montones de gente más. Entonces, yo creo que vamos a ir evaluando, por eso el paso a paso. Si la cosa no funciona, obviamente que la iremos cambiando. Y si agregamos la PCR, también, que yo creo que puede ser una buena iniciativa, también nos van a reclamar porque van a tener que pagar la PCR. Entonces, por otro lado, hay personas que nos piden, sobre todo en el ámbito turístico, que puedan recibir gente para mejorar su comuna o para recibir ingresos desde ese punto de vista. Entonces, este es un equilibrio en el cual tenemos que escuchar a toda la gente y tratar de llegar a la mejor solución posible. Por eso es bueno que podamos dialogar y conversar y escuchar diferentes opiniones. Yo estoy llano a entender el tema de la PCR y lo voy a llevar a las instancias donde esto hay que discutirlo, probablemente el jueves. Así que me llevo esa inquietud, y obviamente que si el permiso produce problemas, vamos a tener que cambiar la estrategia o modificar dentro de lo que se hace normalmente con el paso a paso. Por eso, Una precisión. Gracias, ministro. Una precisión, presidente, muy breve. Presidente. Diputado Castro. Solamente en el caso de la cepa británica, gracias. La Seremi de Salud del Maule aclaró hace un par de horas atrás que son 4 en total los casos procedentes del foco cepa británica en el Maule. Eso es lo que estoy revisando y salió ya en los medios de información. Por eso la inquietud, ministro, para saber cuánto más podemos esperar, y al parecer, señala ella, habrían resultados de PCR pendientes aún respecto a este caso de origen. Entonces, ¿cuál es la magnitud que el señor ministro estima que va a tener este foco? Yo hablé con la Seremi de Maule ayer y no me dio esa información, pero si salió en la prensa habrá que chequearla. No puedo estimar, no puedo hacer una estimación, porque es muy, muy difícil. Obviamente que esta cepa, por lo que sabemos, es mucho más contagiosa, tiene una posibilidad mucho más grande de diseminarse, por eso es que estamos preocupados. Afortunadamente no es más grave que la cepa común y corriente, por así llamarla, y también responde igual a la vacuna, y también se detecta por la PCR. Pero voy a volver a hablar con la Seremi del Maule. De hecho, hablé en la mañana con ella porque tuve una reunión con varios alcaldes del Maule, la senadora Rincón y también con el senador Coloma, y nadie me dio esa información. Por lo tanto, voy a rechequearla llegando a Santiago, diputado Castro.
Muy bien, muchas gracias, ministro. Ministro, dado el tiempo, le vamos a dar paso ahora al tiempo de vacuna. Vamos. Sí. No, porque es mejor que no. Sí. Cuando pida secreto, ahí hay que suspender. No, porque si no, no vamos a... Sigamos nomás. Sí. Sí, habría que, eso sí, tener el acuerdo de volver, de regresar y escuchar al señor ministro, de prorrogar y escuchar al señor ministro. O seguimos de largo ahora. ¿Escuchemos al ministro al tiro? Sí, escuchemos al ministro mejor. Ya. Escuchemos al ministro mejor. ¿Sí? Vamos. Vamos, ministro. Está ahí. Está lo de vacunas. Sí, sí. Pero está lo que usted quería hacer. No, pero ahí yo le aviso cuando hay que contar. Son 2 diapositivas nomás que quiero... ¿Esto quiere mostrarlo por Zoom? Sí, las 2, ya. Las 2 primeras, ¿la muestra? Es como la cuarta o quinta. Ah, ya. Es donde están los números. Perfecto. Hay 2 laboratorios que nos piden... Perfecto. ¿Cómo se llama? Confidencialidad, exacto. Yo creo que tendré que ir arriba de esta presentación diapositiva. ¿Dónde? Acá. Una presentación. Gracias. ¿Te das cuenta que siempre se renunció? Bueno, la siguiente, por favor. Esta es la agenda o el resumen de la presentación, la cadena de suministro, lineamiento técnico en la campaña de vacunación, estrategia comunicacional, población objetivo, priorización mensal, inicio de la vacunación y algunos anexos con respecto a las características técnicas de algunas vacunas, no de algunas adquiridas, la logística de vacunas Pfizer, que es un poco diferente a la logística de las otras vacunas, y los flujos de importación. La siguiente, por favor. Con respecto a la cadena de suministro, la siguiente, por favor. Con respecto a la cadena de suministro, no sé si se ve bien. Hay varios aspectos que tuvimos que tomar en cuenta. Primero de todo son los aspectos regulatorios con respecto a las vacunas COVID. Ustedes saben que todas estas vacunas han tenido registro acelerado, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. El registro acelerado en agencias internacionales y en el ISP también se demora entre 30 y 60 días. Los flujos o la llegada de las vacunas se han demorado entre 2 y 4 días. Estamos por recibir este jueves un cargamento nuevo. Y cuando la vacuna llega a Chile, como ustedes saben, se requiere un control del ISP, se toman muestras de los viales o de las jeringas precargadas, en el caso que vengan como jeringas precargadas, y se hace un análisis de lo que contiene, digamos, el producto importado, si coincide o no con lo que dice el fabricante, y eso puede demorarse unos días. También tiene que ver con la estrategia, con el flujo, el almacenaje y la distribución. Toda la operación logística se hace a partir del MinSal, se hace la distribución a partir de los depósitos de vacunas y agentes relacionados con vacunas y a través de los CEREMIS de salud. Nosotros hemos fortalecido la logística del Plan Nacional de Inmunización, sobre todo con respecto a la vacuna Pfizer, y eso es rápido, entre 2 y 3 días se demora. El almacenaje, una vez que está en el depósito
de vacunas y inmunizaciones se reparte a las 26 CRMs de salud. Después les voy a mostrar todos los lugares donde tenemos los aparatos especiales para mantener la temperatura. Y esto ya se ha hecho por años en Chile, sobre todo con la vacuna de la influenza, por ejemplo, que es un ejemplo muy importante para el país. Y permanentemente, obviamente, estamos fortaleciendo el Plan Nacional de Inmunizaciones. Una vez que las vacunas son entregadas o son retiradas desde la Ceremi, las vacunas llegan a los vacunatorios, ya sea de la APS o los vacunatorios privados en convenio. Las vacunas en Chile son gratuitas para las poblaciones de riesgo. La población que no es de riesgo, obviamente, compra su vacuna. No me refiero a la vacuna COVID porque va a ser gratuita y voluntaria. A propósito, está el proyecto del diputado Torres, gratuita y voluntaria, pero la vacuna contra la influenza, por ejemplo, en los grupos de no riesgo la pueden comprar. Y por último, llega la etapa 7, que es la vacunación de grupos objetivos. Para eso hemos hecho una capacitación muy intensa, vacunación en terreno y entrega de recursos para la APS cuando es necesario. La siguiente, por favor, Ana María. Con respecto a los aspectos regulatorios, aquí hay un resumen de cómo en caso de emergencia o en caso de pandemia, como es lo que estamos viviendo nosotros, hay aspectos regulatorios especiales y se produjeron, de hecho, o se instauraron aspectos regulatorios especiales para las vacunas COVID. La FDA, como ejemplo, el 6 de octubre del 2020, sacó la guía de autorización de uso de emergencia de vacunas para prevenir el COVID, siempre tomando en cuenta el beneficio, el riesgo y beneficio, que respalde la autorización de uso de emergencia, Emergency Use Authorization, me imagino que será, incluir siempre la información sobre reacciones adversas locales y sistémicas y los datos de seguridad. La EMA, que es la agencia europea para el mismo efecto, también ha acortado plazos en relación a las vacunas. Recuerden ustedes también que el Parlamento aprobó una modificación en la ley Ricardo Soto con respecto a vacunas y medicamentos relacionados con COVID. Y la EMA, obviamente, igual que la FDA, igual que el ISP, solamente acepta aquellas vacunas que tienen o que tienen un respaldo, que vienen respaldadas por evidencia científica. Hay que recordar que en Chile se están haciendo 3 estudios en fase 3 estudios clínicos con 3 tipos diferentes de vacunas. Y obviamente siempre relacionando el riesgo-beneficio. La EMA, esto ya dio paso a, ustedes saben que ya aprobó la Pfizer-BioNTech, igual que Chile, y está por aprobar o aprobó ya también la AstraZeneca. El ISP hace lo mismo. Para el ISP tenemos 2 tipos de vías. Uno es el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, que fue modificado en agosto del 2020. Son medicamentos registrados en agencias reguladoras de medicamentos de alta vigilancia, pero que pueden someterse al procedimiento acelerado de registro. Nosotros tenemos convenios justamente con la FDA, con la Anvisa, por dar 2 ejemplos, Anvisa de Brasil. El ISP, además, según el artículo 102 del Código Sanitario, podrá autorizar la venta o el uso provisional de productos farmacéuticos sin registro sanitario, fundados justamente en algunas de las causales que están ahí, como epidemias, situaciones de emergencia, o cuando hay un producto sin alternativa, o cuando un laboratorio o con un grupo de investigación quiere ingresar un producto para ser investigado en Chile, que es lo que ha pasado con las vacunas que están justamente en fase clínica 3. Tenemos que desconectarnos porque aquí están las cantidades, se las voy a leer, entonces nos saltamos mejor la siguiente. Pfizer, y esto es para ustedes en forma personal. No, quédate ahí nomás. Perdón, quédese ahí. No, porque estoy leyendo yo nomás, no, esta diapositiva no está en el... ahora sí, en este minuto. Ok. Informática, ahora vamos a hacer secreta la sesión.
¿Me puedes avisar tú, por favor, cuando cierras la sesión de Zoom? Son dos nomás. Y además de eso, me dicen que son 5 minutos nomás, Dos para diapositivas. que estén pendientes que vamos a querer de nuevo Zoom. Dos Claro, diapositivas. sí. Ya está bien, ya está avisado. Oye, ¿y televisión también? Sí, mire, si se fijan las pantallas, ahí va a salir que está suspendida. Ok. A ver, Fíjese ahí. televisión. Inicia la sesión pública. Pues ahí televisión sabe que es origen. Gracias. El inicio de la primera fase. Perdón. El inicio de la primera fase está aquí. Colocamos 10.699. Se vacunaron, perdón, 10.699 funcionarios. Como ustedes saben, partimos con el tema de UCI, UTI, o sea, funcionarios de salud. No solamente médicos, porque al principio también más de alguno malentendió o malinterpretó, no son médicos, son enfermeras, auxiliares, kinesiólogos, todos los que trabajan en la unidad de tratamiento intensivo. Se cumplió el plan en un 99,94%. Son 5 o 6 dosis de diferencia, las explico al tiro. Un frasco que reventó cuando se colocó la jeringa, salió todo de una vez. Y en un frasco, en vez de colocar 5 dosis, se colocaron 4. Y ahí está la diferencia de las 6 dosis que faltan para completar el 100%. El sistema público se vacunó en un 67% y el privado en un 25%, 4% instituciones y 4% universidades. Y el plan a partir entre el 13 y el 18 de enero es colocar 88.000 dosis aproximadamente, completar la región metropolitana, que quedó con 3.865 personal de UPC faltantes y 1.000 de la región de Valparaíso. Y en las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Higgins, Ñuble y Aysén, vamos a ampliar la estrategia, vamos a vacunar a todo el personal de salud público y privado, más ELEAM y más CENAME, perdón, Ana María, que esa es la siguiente, más ELEAM y más CENAME, era lo que estaba leyendo, perdón. ¿Por qué? Por la misma, entre comillas, manejo que requiere esta vacuna de Pfizer BioNTech, que requiere un manejo de la temperatura muy prolijo. Repito entonces, región metropolitana y Valparaíso, lo que quedó pendiente de la UPC, y vamos a vacunar en Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Higgins, Ñuble y Aysén. Esperamos en esos lapso de 5 días. Son 8.715 personas. Características de las vacunas, las dos siguientes, por favor. 88.000. ¿Cuánto dije yo? 88.000, perdón. Gracias. Aquí están las características de la vacuna, de las vacunas, la plataforma, la cadena de frío, la vigencia y el esquema de vacunación. Todas son de 2 dosis las que tenemos aquí comprometidas. Sinovac, virus inactivado, es decir, es una tecnología igual a la que usamos por años con el virus de influenza, igual. Pfizer ha sido ribonucleico, igual a la Moderna. Serum Novavax es una subunidad proteica que lo que hace también es estimular el sistema inmunológico en el fondo. Cuando tú colocas una proteína extraña, lo que hace es que el organismo reacciona contra esa proteína y produce anticuerpos. Y la AstraZeneca usa un vector viral, en este caso un adenovirus de chimpancé, que fue modificado y se le coloca la información genética del virus, del coronavirus, y entonces también el adenovirus en este caso, que como ustedes saben es un virus, el adenovirus es un virus que normalmente en invierno produce infecciones respiratorias, en los niños muy delicadas, en los adultos mayores también puede ser delicada, pero este es un adenovirus obviamente que está modificado, y es de chimpancé para que sirva de medio de transporte del material genético en el fondo o del vector viral del coronavirus. Y ahí también están las temperaturas a las cuales hay que mantenerlo. Pfizer -70, Novavax
entre menos 20, pero después también se baja a 2 y 8. La Pfizer también dura 6 días entre 2 y 8 y el AstraZeneca entre 2 y 8. La vigencia, 3 años, 6 meses la Pfizer, 6 meses la Serum, 6 meses la AstraZeneca, y el esquema, como ya les dije, todo es con 2 dosis. La que usa una dosis es la de Johnson y Johnson y Janssen, que también estamos negociando con ellos, entre paréntesis, así que es probable que tengamos también acceso a esa vacuna. La siguiente, por favor. La logística de... Sí, por eso hay que usarla, obviamente, antes de los 6 meses. Es como cuando un medicamento va a vencer. Tienes que tomártelo antes de que ocurra el vencimiento. Las características... El tiempo de... Haga la pregunta con micrófono, diputado. Me preguntaron la vigencia de la inmunidad. Desgraciadamente no tengo una respuesta categórica, porque como ustedes saben, son vacunas que están siendo investigadas, que hay muchas, la mayoría está en fase clínica 3 todavía, por lo tanto no sabemos exactamente cuánto va a durar la inmunidad, pero si nosotros hacemos una paralelo con la vacuna contra la influenza, la inmunidad probablemente tiene que durar un año, un año de inmunidad. Y si ni Dios quiere el virus cambia el otro año, vamos a tener que buscar otra vacuna. Ahora, las vacunas, digamos que utilizan ARN mensajero, pueden hacer el cambio en semanas prácticamente. Tú puedes cambiar tecnológicamente la vacuna, modificar el ácido ribonucleico y puedes obtener el cambio en semanas, es lo que ha dicho Pfizer y Moderna. Las otras no, porque como son virus modificados o virus atenuados, se demora muchísimo más, mucho tiempo. Esa es la ventaja de vender las nuevas vacunas. Aquí están las características de Pfizer. El nombre comercial se desarrolló, como ustedes saben, entre Alemania y Estados Unidos. Nosotros estamos recibiendo la vacuna de Bélgica, de una ciudad muy pequeña. Bueno, yo estudié en Bélgica, así que estaba como emocionado que llegara de allá, de Puurs, donde también se fabrica una cerveza, que es la Trappiste, que tiene una alta cantidad de alcohol, entre paréntesis, no sé si sabían eso. Una cosa anexa a la presentación, perdón. No, hay una vacuna que dice que uno no puede tomar alcohol cuando se coloca la vacuna. Yo les expliqué ahí también que son nanopartículas de lípidos que llevan adentro la información del RNA mensajero intramuscular. Los frascos son de 2 ml para 5 dosis. Ahí también había una discusión, hay algunos que decían que servía para 6 dosis, pero nosotros estamos cumpliendo la norma del laboratorio, estamos sacando 5 dosis separadas por 21 días. Otros detalles no los voy a dar. El proceso de importación. Aquí quiero aclarar algo. Los envases, los contenedores, tienen varias características de seguridad. Y de hecho tienen dentro del contenedor un sensor que pitea, que grita si baja la temperatura, si se da vuelta la caja, si el movimiento es muy brusco. Así que es un sensor de alta seguridad y que un día justamente nos produjo problemas porque uno de los camiones tuvo que volver al Perilogistic porque se movió adentro y eso nos atrasó un día una vacunación en un hospital en Santiago. Nos reclamaron harto, pero entre dar las explicaciones y todo, porque por seguridad el camión tiene que volver si una de las cajas comienza a sonar, porque hay que revisar qué es lo que está pasando. Son también sensores que georreferencian a la caja, porque ustedes saben también hubo una alarma naranja, creo. La PDI, aquí tuvimos que trabajar con ellos también para hacer una logística de seguridad. La vacuna llega, como les decía, directo a nuestros establecimientos, porque ese es el convenio que tenemos con Pfizer. Ellos hacen todo el traslado hasta nuestro operador logístico que se llama Peri Logistic, pero que tiene el contrato con
trabaja con la Cenabast. Ha trabajado mucho tiempo con la Cenabast. Se puede hacer una recarga de hielo seco si uno, digamos, sobrepasa cierto tiempo. Son detalles que, digamos, maneja el laboratorio, maneja Perilogistic y obviamente son las recomendaciones de Pfizer. La vacuna, una vez que llega, se guarda en ultracongeladores. Nosotros tenemos 4 ultracongeladores con una capacidad suficiente y ahí se puede mantener la vacuna hasta 6 meses. Los flujos de importación no sé si serán tan importantes. Como ya les dije, Pfizer es la responsable de la entrega directa a los, en este caso, a los centros de almacenamiento de nosotros, a los Ceremías, pero lo estamos haciendo con los centros de almacenamiento. La vacuna Sinovac, en cambio, tenemos que ir a buscarla, ya lo expliqué, tenemos contratado ya el avión que parte cerca del 20 o alrededor del 20 de enero a buscar esa cantidad mayor de vacunas. Después tenemos que enviar otro carguero porque ocupan bastante espacio. La COVAX OPS no sabemos qué marcas nos van a entregar porque eso, el convenio es así, pero también si es necesario vamos a tener que ir a buscar la vacuna cuando no corresponda a Pfizer, BioNTech, que es la única que llega hasta acá. El proceso del mismo, importación, operación aérea, internación, distribución a través de los depósitos de vacunas e inmunizaciones y después entrega a los vacunatorios a través de la Ceremi de Salud. Esto fue gestionado por el Fondo Rotatorio. Aquí quisiera detenerme un minuto porque aquí los ministros de Salud de Latinoamérica y el Caribe hemos insistido en que ojalá haya un trato justo para todos los países, porque como ustedes saben hay países que no tienen una cantidad suficiente de fondos para comprar vacunas y de hecho hay países en los cuales todavía no se está vacunando. Así que nosotros queremos aquí dar una señal de que esto es algo solidario entre todos los países de Latinoamérica y el Caribe para contribuir a que todos puedan recibir vacunas y de hecho si nosotros tenemos un sobrestock de vacunas en algún momento hemos pensado, y Argentina ha dicho lo mismo, no solamente Chile, obviamente colaborar con otros países que no lograron comprar en forma directa porque COVAX obviamente va a entregar y va a entregar en forma más tardía, pero aparentemente por lo menos con AstraZeneca parece que tienen un convenio que van a poder adelantar la entrega de la vacuna. A nosotros nos habían dicho que ellos iban a entregar en el segundo semestre, como está ahí en la última línea del 2021, pero es probable que tengamos una entrega antes, es probable, no es seguro. Esa es la última. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro. Ha sido una... Se apagó. Muy bien. ¿Alguna consulta? Sí, vamos al diputado Torres y al... Gracias, presidente. Yo quisiera hacer 3 preguntas muy puntuales al ministro. Primero, sobre si existe claridad en los tiempos en el cronograma de vacunación respecto a los adultos mayores, por ejemplo, y la población en general, que son 2 grupos de interés, obviamente, los primeros, obviamente, porque son un grupo de riesgo, y los segundos, porque si queremos llegar a un 70% o un 80% de vacunación para lograr la inmunidad colectiva o el efecto rebaño, eso también tiene que ser en un tiempo determinado, ¿ya? Y tengo dudas, y aquí conecto con lo segundo, si es que efectivamente la logística que se requiere para poder avanzar hacia ese porcentaje de la población está instalada. ¿Cuántas vacunas diarias tendríamos que realizar nosotros o cuántas vacunaciones diarias tendríamos que realizar a lo largo del país para poder completar el total que estamos pensando vacunar en el lapso de tiempo determinado? No sé si logro explicarme, ¿ya? Esas 2 preguntas y sobre la logística, sobre el cronograma. Y lo último sobre la obligatoriedad. Yo sé que es un tema controvertido, incluso en esta comisión tenemos posiciones distintas, pero nosotros lo incorporamos como un elemento, no queremos decir que la obligatoriedad va a resolver el problema, digamos, pero puede ser un elemento que ayude. En Chile la vacunación obligatoria existe en el programa de inmunización, en otros países a propósito de enfermedades endémicas es un requisito para poder ingresar. No estamos hablando de nada novedoso desde el punto de vista del concepto, pero consideramos que si en algún momento se puede evaluar
tanto de manera universal o a los grupos de riesgo, asociado, por ejemplo, al permiso de movilización, o sea, a la capacidad que tenga la persona de moverse a un lado u otro, podría ser eventualmente una obligatoriedad que no es forzosa, no es que alguien vaya y te ponga la vacuna, pero que está asociado obviamente como una condición, podría ser a lo mejor positivo para aumentar la cantidad de personas que estén interesadas en vacunarse, sobre todo en el contexto de tanta gente que está que tiene rechazo, digamos, a la vacunación. ¿Diputada Carvajal? Gracias, presidente. La verdad que no soy parte de la Comisión de Salud. Valoro muchísimo que se me permita consultarle al ministro, saludarle. Desde luego no puedo dejar de mencionar el tremendo dolor que causó en la región y particularmente a quien conocimos, al doctor Carlos Gran del Río. Tuve ocasión de conocerlo por más de 10 años y una lamentable pérdida que grafica justamente el dolor que trae aparejada esta pandemia y cómo el personal médico en distintas instancias, en distintos lugares de nuestro país ha tenido que vivirlo y sufrirlo. En segundo término, ministro, en relación a las preguntas que ya había formulado, pero me parece interesante señalar que a propósito de las regiones que represento, que es Biobío y Ñuble, tenemos una alta tasa de adultos mayores que viven en sectores apartados. Entonces, hay preocupación respecto a la logística para ello, en donde hay solo un hospital, digamos, de alta complejidad, como el caso del Hospital Herminda Martín en Chillán, y por cierto el Hospital de San Carlos, el resto son hospitales llamados, cierto, comunitarios, el caso de Coelemu, Bunle, Quirihue. Entonces, quisiéramos saber si ya se ha diagnosticado ese elemento, ruralidad, sobre todo con una alta tasa de adultos mayores que permita obviamente dar tranquilidad a la población, sobre todo considerando las cifras altas de contagios que seguimos teniendo y este rebrote que se viste muy cercano. Eso, y respecto a la obligatoriedad, yo sé que usted no ha emitido ninguna opinión en relación a aquello, soy parte de ese proyecto que inició el diputado Gabriel Silver, pero que en definitiva marca a propósito de la disposición también y la falta de pronto de información que la gente tiene del efecto de la vacuna. Sorprende en lo cotidiano cómo personas escuchan información, por ejemplo, de otras latitudes donde se señalaba, por ejemplo, que una enfermera se había desmayado y provoca una conmoción porque la gente obviamente no tiene por qué saberlo y tampoco tiene formación, pero creo que una campaña educativa respecto al valor y a la importancia, sobre todo en estos momentos que tiene el vacunarse, más allá, ¿cierto?, de las medidas o este proyecto que son sumamente necesarias. Así como hay hoy día una campaña mediática en relación a las prevenciones, de la misma manera creo yo en estos momentos que urge tener una información masiva, mediática, radio, televisión, etcétera, canales, que permitan generar, digamos, la importancia que tiene el vacunarse. Porque hay mucha reticencia, sobre todo uno que representa comunas rurales, y lo digo con mucha franqueza, en donde hay mucha mitología respecto a esto, y creo que eso es sumamente peligroso a propósito de esta pandemia y cómo nos exponemos todos cuando no hay una persona que debiera, a lo mejor en primer término, ser vacunada. Eso nomás. Listo, gracias. Importante todas las preguntas. Voy a partir por las preguntas del diputado Torres, que preguntó primero. Con respecto a la obligatoriedad, sí, en Chile las vacunas son obligatorias, pero lo que pasa es que son vacunas, bueno, ustedes dos son copartícipes o los tres, no sé, del proyecto, ustedes dos. En Chile son obligatorias las vacunas que están en el Plan Nacional de Inmunización, porque son vacunas que han sido aprobadas, por así decirlo, siguiendo todo el trámite tradicional. En este tipo de vacunas, yo lo dije al comienzo, usted no estaba, expliqué cuáles eran los mecanismos dependiendo de varios países. En Chile nosotros también tenemos un mecanismo de aprobación de emergencia que se llama. Cuando uno hace una aprobación de una vacuna de emergencia, no puede obligar a la población a aceptar esa vacuna, porque desgraciadamente, y lo digo francamente, como fue aprobada de emergencia, acuérdense que esta vacuna se desarrolló en un plazo cortísimo en relación a las vacunas que normalmente se demoran años en estudiar sin ser aprobadas. Por lo tanto, y esto quizás también debería quizás ser parte más bien de cierta prevención, porque puede causar inquietud o dudas en la población, pero cuando uno aprueba una vacuna de emergencia, o que es legal, absolutamente legal y está en el Código Sanitario, como lo mostré,
no puede obligar a la población a colocarse. O sea, no es ético obligarla porque desgraciadamente no ha cumplido, a pesar de que ha cumplido los trámites legales, no ha seguido la trayectoria de las otras vacunas que sí son obligatorias. Entonces yo los prevengo de ese punto de vista. Y nosotros lo discutimos mucho esto con el presidente y con los expertos del PNI, el KBI también, en el sentido de que si una persona se niega, también los tribunales podrían acoger esta hipótesis y darle la razón a la persona que se niega a vacunarse, al revés de lo que ocurrió con las vacunas que han seguido toda su trayectoria habitual, que llevan años de investigación para ser aprobadas y tienen una aprobación universal. Ahí en general los tribunales, ustedes saben, han fallado a favor del ministerio, en contra de las familias que no quieren, por ejemplo, vacunar a los niños. Pero aquí nosotros pensamos que debe ser voluntaria en todos los países del mundo, es voluntaria. No sé si ustedes han revisado la legislación, no sé en qué país es obligatoria, probablemente, pero en todos los países del mundo es voluntaria hasta el momento. Y para nosotros además es gratuita y universal en el sentido de las poblaciones para las cuales las vacunas están aprobadas también. No están aprobadas para no están aprobadas todavía para mujeres embarazadas, por ejemplo. No están aprobadas para niños, para gente o habitantes menores de 16 años. Entonces también ahí hay un riesgo. Con respecto a la prioridades, lo voy a tratar al final para no salirme de esta diapositiva. Se estima que el volumen de vacunación en un año normal este año tendrá un aumento del 300%. Nosotros pensamos vacunar, según los datos que nos ha dado el PNI, obviamente, aproximadamente 200.000 personas en enero y entre 300.000 y 500.000 personas de febrero en adelante. Y el Plan Nacional de Vacunación está adaptado a ese desafío. De hecho, el año pasado, el año 2020, con respecto a la vacuna de la influenza, en un día se vacunaron 800.000 personas en Chile. O sea, existe la capacidad, existe la tradición, existe la preparación, los consultorios están muy bien preparados en este sentido y todas las enfermeras que están entrenadas ya, obviamente por años, por el Plan Nacional. La población objetivo para el 2021, incluyendo COVID, influenza y programa regular, alcanza 18 millones de personas. Ustedes recuerdan que para otras vacunas sí están autorizadas en embarazadas, sí están autorizadas en niños. Se realizarán vacunación intramural, es decir, vacunatorios de la red de salud pública y privada, y extramural, algunos ejemplos ya los di, el EAM, colegios, servicios públicos, en fin. Nosotros creemos que sí tenemos la capacidad de vacunar rápidamente. Y hoy día tuve una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo y me llevé a la sorpresa de que en muchos países ni siquiera existe el registro de vacunas. O sea, la gente se vacuna y no quedan registradas. Nadie sabe si se vacunó o no se vacunó. Acá en Chile nosotros tenemos un software que funciona hace muchos años. La gente en Chile puede entrar y saber si se vacunó el año 2015, voy a inventar, contra tal o cual vacuna. O sea, las mamás pueden saber si sus niños tienen sus vacunas al día, porque cuando la enfermera va a colocar la vacuna, primero tiene que colocar el RUT, el nombre de la persona, e inscribirla en esa base de datos. Es una cosa muy importante que a veces nos olvidamos. Con respecto a el tema de Carlos Grant, obviamente que yo lo pasé muy mal. Yo había tenido que apoyarlo por diferentes razones. A lo mejor usted las conoce, no sé. Y él obviamente pasó una situación difícil y como todos sabemos eso influye también muchas veces en las enfermedades. Y desgraciadamente, claro, se enfermó, el diputado Bobadilla sabe y hablamos varias veces. Para mí fue una pérdida lamentable. Recuerden que el primer caso de coronavirus en el Chile se diagnosticó en el hospital de Concepción gracias al laboratorio que instaló Carlos.
O sea, la primera PCR positiva fue una tecnóloga del hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Y don Guillermo Gran Benavente, que era su abuelo, para más tristeza, diría yo, a él se le murieron 2 hijas de tuberculosis, cuando todavía no había tratamiento para la tuberculosis. Se murió la señora del abuelo, o sea, la señora don Guillermo Gran también de tuberculosis. O sea, la historia se repite, porque ahora otra pandemia, otra epidemia, otro agente infecto contagioso hace morir a otro miembro de la familia Gran. Es bien curiosa la relación y la historia. Con respecto a lo que preguntaba el diputado Torres, la primera prioridad para los que nos están escuchando, nosotros calculamos que ahí están más o menos 450.000 personas, el personal de salud, que ya estamos vacunando, todos, no solamente después se amplía a laboratorio, los que manipulan sobre todo el SARS-CoV-2, radiología, farmacia, anatomía patológica, en fin, alimentación, transporte, seguridad, médicos dentales, servicios médicos dentales. Después están los estudiantes de las carreras de la salud, también en primer o con una prioridad altísima. En segunda prioridad, los residentes y funcionarios de atención cerrada, como los ELEAM, que también vamos a comenzar a vacunar inmediatamente la próxima semana, funcionarios de residencias sanitarias y adultos mayores de 80 años. A los adultos mayores de 80 años en Chile son más de 500.000 personas. Y nosotros sabemos por la estadística que tenemos que el 63% de la mortalidad por coronavirus en Chile está en mayores de 70 años. Y en mayores de 80 obviamente que la mortalidad es mayor. En segundo lugar está el personal que desarrolla funciones críticas en la administración pública, también personal de aduanas, FONASA, aeropuertos, terminales de buses, fiscalizadores, en fin, no estoy dando a conocer todo en detalle. Personal que desarrolla atención en farmacias comunitarias, farmacia común y corriente, ellos son agentes sanitarios, laboratorios privados no del Estado que también están trabajando en la detección de SARS-CoV-2, laboratorios universitarios que nos están colaborando mucho, laboratorios también de empresas como Salmoneras que se han transformado totalmente para detectar el coronavirus, y el personal, aquí lo quiero decir con mucha transparencia, de fuerzas de orden y seguridad y fuerzas armadas, pero desplegadas en el control de las cuarentenas, de la movilidad, del toque de queda, en la calle, exactamente. Después siguen las personas mayores de 65 años, de entre 75 y 79 años. Tenemos en Chile 430.000 personas. Entre 70 y 74 años tenemos 615.000 personas. Entre 65 y 69 años, 844.335 personas. O sea, aquí, mayores de 60 años en Chile, tenemos 2 millones de personas. Así que tenemos que dedicar, obviamente, una cantidad muy importante de vacunas para ellos. Y después viene el resto de las personas con comorbilidades, que no las voy a anotar, pero ahí están cardiopatías congénitas, personas con enfermedades metabólicas, personas con hipertensión, personas con cáncer, personas que tienen algún problema con su sistema inmunológico, y después están funciones como NEMI, CONAF, bomberos, servicios básicos, electricidad, agua potable, telecomunicaciones, empresas de transporte como metro o otros transportes, ferrocarriles, transporte de valores, productores de alimentos, gendarmería y personas privadas de libertad. También es muy importante porque ahí en las cárceles, donde hay personas agrupadas, es más fácil. Después vienen todo el personal de profesorado, parvularia, salas cunas, jardines infantiles, profesores, de toda la etapa, educación preescolar, básica y media, y después viene la población general, que son más o menos, hemos calculado, en 10 millones de personas. O sea, vamos a vacunar en el primer trimestre, aquí está en más detalle, 6,3 millones de personas. Y en el segundo trimestre comenzaríamos la vacunación de la población en general. Eso es lo que puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Son las 19:30 ya. Ha sido una extensísima exposición y sesión, pero muy productiva, y le agradezco
su disposición a responder las consultas y a traer información bastante actualizada. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta... Quiero ¿Sí? preguntar algo. Este documento, ¿nosotros lo podemos poner en la página web salvo las dos láminas? Sí, por supuesto. No, pero como precedentes de la sesión de hoy, salvo las dos láminas. Dejé el documento, presidente. Las láminas que presenté quedaron completas. Manos de ustedes. Las podemos sacar.